5:30 de la tarde, volvemos, más allá de lo político, que ayer fue un golpe muy duro en el Congreso para Javier Milei, como les decíamos, por la orden de Macri bajar a dar quórum, por la cantidad de rechazos que tuvieron los pliegos de García Mansilla y del hijo. Vamos a conversar específicamente sobre el esquema jurídico institucional a partir de lo que ayer ocurrió. Nos está escuchando Félix Kraus, ustedes saben, abogado, fiscal de la Nación en el área de Derechos Humanos, fue titular de Oficina Anticorrupción y de la Procuraduría de Violencia Institucional y es miembro fundador de Justicia Legítima. Ya lo saludamos a Félix, pero antes repasemos como insumo para la charla qué pasó ayer con la decisión del juez Ramos Padilla sobre el tema corte. Sí, o en todo caso una aclaración que Ramos Padilla hizo en el día de hoy, aclaró que la cautelar que le pide abstenerse a García Mansilla de tomar decisiones como miembro de la Corte Suprema alcanza también a los demás miembros de ese tribunal y aclaró también que debería ser el mismo juez, en este caso García Mansilla, quien decida si renuncia o no. Y el otro punto que aclaró es que la medida tiene vigencia por 3 meses y que a partir de ahí se deberá dictar un fallo que resuelva si la continuidad del juez de la Corte va contramano de la Constitución o no. Vamos a escucharlo, Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, en estas definiciones. No estamos dictando la sentencia definitiva, pero para dictar una medida cautelar hay que analizar la verosimilitud del derecho. Y el primer análisis es que desde la reforma constitucional a la fecha, todos los jueces de la Corte han sido designados con esta mayoría especial que impone el 99 inciso cuarto, 2/3 del Senado de la Nación. En segundo lugar, que no había desde la democracia a la fecha. Tercer lugar, que los antecedentes que citan, el más cercano es este, y era de un gobierno donde había una democracia muy limitada, sí, y Frondizi fue depuesto por las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, también porque se puede llegar a afectar y a generar un precedente, no solamente en lo que hace a la designación de García Mansilla, sino de todos aquellos miembros de otro poder del Estado, en este caso del Poder Judicial, que requieren el acuerdo del Senado. Entonces esta lógica se podría trasladar a todos, al 30% del Poder Judicial está vacante, es decir, a 300 magistrados. Y con esto se podría poner en riesgo la división de poderes, algo esencial para el sistema republicano y para el sistema democrático. Bien, Alejo Ramos Padilla dice, esto es un bolonqui tan profundo, tan importante, que durante este plazo, mientras analizamos la cuestión de fondo, no toquen nada. No toquen nada porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir o qué legitimidad va a tener. Habló Lorenzetti, dijo que nunca aceptaría ser designado por decreto, etcétera, etcétera. Y Guillermo Franco, jefe de gabinete, que hoy mismo dijo, no, García Mansilla ya juró, tiene que quedarse hasta cumplir el plazo del 30 de noviembre. Félix, Pablo Caruso, Néstor Restivo y Luis Pajinger, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias, perdón por hacerte esperar, queremos darle un contexto, así te evitamos a vos tener que explicar cosas más técnico-jurídicas, porque la verdad que tenemos ganas de, como a vos te caracteriza, una mirada de mucho conocimiento de lo jurídico, pero sobre todo del momento político institucional en el que queda la Argentina en este esquema después de ayer. Bueno, yo te diría que a diferencia de lo que opina Alejo Ramos Padilla, el juez de La Plata, y la chicana de Lorenzetti, que por supuesto está ahí pasando facturas, el García Mansilla ya no es más juez, no necesita renunciar. Porque renunciar es un acto voluntario, facultativo de cualquier funcionario. Decide si renuncia o no renuncia, nadie puede obligarlo. Pero aquí había un procedimiento de designación provisoria. Hagamos una parte si este era un procedimiento regular y posible para los jueces. Yo creo que no, pero sobre el hecho consumado, digamos, no nos distraigamos. La jura, decís. Sí, el nombramiento en comisión. Sí. El nombramiento en comisión de García Mansilla, ustedes saben que la mayoría de los juristas sostienen que esto no está pensado para los jueces y mucho más después de la reforma del 94. Pero bueno, esto es historia antigua, reciente pero antigua. Ahora, no tiene el acuerdo, digamos, aquella designación en comisión, como su nombre lo indica, era una designación transitoria. Pero transitoria es hasta que se pueda completar el proceso de designación ordinario, el proceso de designación regular, o se frustre, como en este caso. O sea, aquí se cumplió el procedimiento constitucional tal como está previsto desde siempre y con las particularidades de después de la reforma del 94. Que fue mal, digamos, lo que
No hay que confundir la frustración que puede tener el Ejecutivo porque sus candidatos fueron rechazados por el Senado con un procedimiento irregular. Lo mismo que los tiempos del Senado. El Senado tiene sus tiempos y la política, digamos, ordena en los tiempos también las formas de la negociación o las formas de la frustración de la negociación, pero ningún poder tiene capacidad, digamos, para inmiscuirse sobre otro poder acerca de el funcionamiento interno si es que no viola la ley. Digamos, el Senado cumplió perfectamente con los plazos, no eran los plazos que le gustaba al Ejecutivo, mala suerte, tolerancia a la frustración. Mi visión sobre el asunto es que hoy García Mansilla no es más juez, debería estar con unas cajas de cartón, juntando los retratos de los seres queridos y de la mascota, poniéndola adentro, pidiendo un Uber y yéndose a su casa. Ninguna renuncia, ninguna cautelar, ninguna prohibición de ninguna cosa. Ahora, esto es lo que correspondería que suceda según mi mirada. Veremos qué pasa, digamos, durante el día de hoy y el día siguiente, si se transforma en un ocupa en la Corte, ¿verdad? ¿Y qué hacen el resto de los magistrados de la Corte? Porque había una nota del diario La Nación, el diario de La Nación, no Página 12 ni el Granma de ayer, en donde todos los juristas de todos los pelajes políticos, que en general son liberales en la Argentina, sostienen que, bueno, ya está, García Mansilla tuvo un breve paso irregular a mi modo de ver y ya se terminó su brevísimo condición de juez de la Corte. Félix, ¿no? ¿Qué tal? Luis Pablo te saluda. ¿Qué haces, Luis? No podemos descartar la hipótesis de que se atornille a su silla, que seguramente es muy cómoda. ¿Y en ese caso qué? Y en ese caso se plantearía una ilegalidad y posiblemente la comisión de un delito, no solo de él, sino de parte del resto de los jueces que lo consientan y lo acompañan. Ayer mismo firmó 63 sentencias, decían ustedes, pero según me han comentado algunos jueces hoy, no quiero profundizar porque no lo tengo constatado por mí mismo, pero algunas de ellas importantes, vinculadas con la impunidad de algunos jueces por crímenes de lesa humanidad, o sea, debería por prudencia haberse abstenido de firmar nada, digamos, en el día de ayer, y a mí me parece que aquí no es lo que le guste o no le guste a García Mansilla hacer con esta realidad. Se trata simplemente de que se frustró su designación como juez de la Corte, quien debía prestarle un acuerdo en un procedimiento complejo donde hay iniciativa del Ejecutivo, todo un procedimiento de consulta pública y luego el acuerdo de los representantes de las provincias. No tuvo el acuerdo de los representantes de las provincias. Bueno, puede fallar. A mí me da la sensación, por información y por análisis, que García Mansilla va a tomar la decisión de renunciar. Vamos a suponer que eso ocurre de una manera o de otra. La Corte con 3, ya el gobierno anunció que no va a mandar pliegos hasta fin de año, va a esperar la renovación las elecciones. La renovación del Congreso. ¿En qué situación institucional quedaría Félix otra vez con 3 miembros? ¿Qué pasa ahí? Y sería una situación compleja porque la Corte tiene que obtener una mayoría sobre 5, que son sus miembros nominales, ¿verdad? Sí. Al tener solamente 3 miembros, si falta uno, si no hay unanimidad, no hay mayoría, ¿se entiende? Tiene que convocar a conjueces. Claro, tendría que convocar a conjueces. La Corte misma, previendo esta situación, se dio un procedimiento de agilización de la designación de conjueces. Pero bueno, esto tampoco es una solución en cuanto a calidad institucional, porque un conjuez, por más que es un mecanismo regular, no es anómalo, no tiene los pergaminos ni el estatus institucional que tiene un juez completo, digamos, de algún modo de la Corte. Y también, digamos, de una vez por todas, que es una situación extraordinariamente anómala una Corte de 5 miembros, aun cuando estuviera completa, digamos. Somos el único país del mundo, creo, seguro de América, que tiene una Corte tan pequeña, que otorga tanto poder concentrado en una sola persona. Y la verdad es que ya hemos visto que esto no ha sido bueno para la salud democrática, ha incrementado muchísimo el poder de los jueces por sobre otros poderes del Estado que tienen una representación popular mucho más directa, o la tienen, y digamos porque al fin y al cabo está totalmente intermediada la de los jueces por los procedimientos de selección y designación. Y Argentina debería tener una Corte cuanto menos de 9 miembros. Yo sé que esto viene acompañado del desprestigio que generó aquella Corte menemista, pero debemos abstraernos de la calidad de aquellos jueces y su desempeño para entender que más
jueces en una corte implica una división del poder, una distribución del poder, que es una garantía para todos los ciudadanos. La Corte chilena tiene 21 miembros y nadie dice que el Poder Judicial de Chile, porque tenga una Corte de 21 miembros, es un Poder Judicial que tenga digamos, de déficit de calidad institucional. Tendrá sus problemas como todos los poderes del mundo, pero no es por eso, y así apenas recorres el derecho comparado, en todos lados hay uno o más tribunales superiores, como en Brasil que hay 2, todos tienen mucho más que 5 miembros, y este es un asunto que hay que remediar prontamente, ¿no? La experiencia de la última década, y me quedo corto, ha sido muy desafortunada. Bien. A ver, estamos charlando con Félix Kraus. Félix, quiero apelar a tu mirada política sobre las cosas. Félix es un hombre de mucho pergamino jurídico, pero me parece que una luz en cuanto a saber diferenciar que todos tenemos una manera de ver el mundo y que eventualmente eso no interfiere en nuestro ejercicio cotidiano, digamos, ni en nuestra honestidad intelectual, ni en lo que hay que hacer, en este caso como fiscal. Porque nos encontramos frente a una crisis, primero si la caracterizas así, ¿no? Institucional y política del gobierno, además de económica. Y acá hay una pregunta sobre con qué elementos de su ser el presidente de la Nación va a lidiar con esta crisis, porque está en una situación inédita desde que asumió. Quiero pedirte una reflexión sobre eso. A mí me parece que estamos en un proceso de degradación institucional que tiene, insisto, ya muchos años. Recordemos al juez Fait firmando con una firma temblorosa, con sus capacidades puestas en duda poco tiempo antes de su fallecimiento, con el ataque sistemático a las leyes llamadas de democratización judicial, a la no implementación de un acceso democrático. Digamos, ahí a este punto de crisis institucional hemos llegado gradualmente, ¿no? Esto es muy notorio, es el paroxismo, recibirle juramento como se le recibió a García Mansilla, como si fuera, digamos, tuviera la clandestinidad, más o menos. Es un punto cúlmine de un proceso que ya tiene un recorrido, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que aquí lo que está sucediendo es que el Poder Ejecutivo evidentemente tiene una hiperactividad, no se pone ninguna autolimitación en el ejercicio del poder, tiene una visión autocrática, ¿no? Y además lo sostiene con metáforas. Nosotros solo sabemos ir para adelante, no frenamos, no quieren ni tienen capacidad de negociación, y entonces, bueno, es necesario que el resto del poder del Estado tomen nota de esto y hagan su trabajo. Pero a la par vemos también la deserción del Congreso de la Nación. Digamos, lo de ayer fue una excepción, no fue la regla, ¿no? Digamos, los representantes de un partido se cambian de partido, ni hablemos de Cuadra, porque ahí, bueno, sí, claro, el fenómeno de los incentivos, esa mochila que ilumina y de sospecha a todo el resto de los legisladores. Las transfugiadas, diciéndolo en términos técnicos, ¿no? Así se llama, aquello que cambian de representación, los bloques que se redefinen después de que lo elige la gente. Entonces vos elegís a un representante y a los 5 minutos representa a otro partido, se alía con tu adversario en cuanto a tu identidad política como votante, y eso es un fenómeno de deserción del poder legislativo. Y el Poder Judicial, un Poder Judicial complaciente. Nosotros tenemos el DNU 70, que es una reforma constitucional. Digo, los decretos de necesidad y urgencia, como su nombre lo indica, son necesarios, urgentes, y por su propia definición para temas específicos. No hay una enormidad de temas necesarios y urgentes. Digamos, imaginemos, hay que disponer el ingreso de tropas extranjeras para colaborar para combatir un incendio forestal. Imaginemos que Chile nos presta tropas y aviones hidrantes para los incendios del sur. Bueno, eso necesita un permiso del Congreso. El Congreso está en receso. Parecería razonable que se dicte un DNU. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido, Félix, en el último tiempo es que se rompieron esas obviedades de sentido común, pero además fueron avaladas por sectores de la propia política. Es decir, se cruzaron límites y la reacción fue muy escasa. Claro, porque a mí me parece que el actual estado de situación no es una situación que pone a prueba a todos los actores de la política y de las instituciones. Al cabo es una relación dialéctica, ¿no es cierto? Sí. La política integra y constituye las instituciones, sino que llegamos a esto por una degradación previa. A mí me parece que Milei es causa
y es síntoma, es un formidable acelerador de la descomposición institucional. Claro. Pero cuando aparece Milei en la escena, y Milei se vuelve un actor principal de la política argentina, cuando llega al balotaje, antes que ganar el balotaje, ya el daño estaba hecho. Bueno, ahora el daño es mucho más grande, por supuesto, y se sigue profundizando, a menos que, como siempre sucede, en principio de la política, de la guerra y de la física, hay acción y hay reacción. ¿Y a la oposición cómo la ves para lo que viene, para contener este escenario nuevo, Félix? Y con esto cerramos. Bueno, yo los escuchaba hace un rato a ustedes que hacían una descripción sobre cómo había estado conformado, digamos, a Carlos lo escuchaba, la heterogeneidad de los convocantes a la sesión para la semana que viene para tratar varios temas importantes. Esto es novedoso, digamos, ¿no? Que se le pierda esa tirria, esa fobia insuperable al peronismo, y se puedan formar algunas alianzas de los sectores opositores que por supuesto deben estar podridos de ser humillados, no es solamente un tema político en términos de construcción de poder. También me parece que hay una dimensión en donde el nivel de la violencia verbal, el destrato, la descalificación, aún por matices, bueno, la gente se descansará de esto, ¿no? Me parece que o sea, hay un factor personal que a vos te parece también va a empezar a incidir. Sí, de eso también está hecho la política, claro. Y bueno, y después un buen político cuando huele sangre es como los tiburones, ¿no? Esto me parece que no es el momento más luminoso del gobierno. Así que me parece que, bueno, hablar de la situación del Partido Justicialista, eso da para una charla aparte, ¿no? No es muy alentadora, francamente. Félix. Cuando lo miran. Gracias como siempre. Abrazo, Pablo, y a todos. Un abrazo grande. Félix Roux charlando con nosotros. Antes de ir a... ¿Qué tenemos tanda? Quiero compartir con ustedes un mensaje de Carlos Rodríguez, el economista Carlos Rodríguez. Del SEMA. Claro, que era parte del equipo de Milei. Uno de los jefes de los asesores, ¿no? Económicos. Al principio. Muy al principio. Después lo limpiaron y quedó muy herido, muy herido. Dice lo siguiente, es breve pero profundo. No sé a cuánto le importa al propio Milei, pero en la comidilla cotidiana se destaca. Hay dos personas fundamentales en este gobierno. Uno, Lilia Lemoine, que maquilla a Milei para que no se le note la papada. Dos, Luis Caputo, que maquilla las cuentas públicas para que no se note el déficit. Alguien muy inteligente me escribió esto. Me pregunto si no estaríamos mejor con Lemoine maquillando el déficit y Caputo maquillándolo a Milei. Hay quien lee que está pidiendo la renuncia de Caputo. Lo cierto es que lo castiga en un momento de esto que decía, no es el mejor momento del gobierno ni de Caputo, precisamente. Lo patea cuando está en el suelo, digamos. Pero el dolor de Carlos Rodríguez, ¿no? De todo eso, entre otras cosas. 5:49. Somos Radio AM 530.